Hola, ¿qué tal? Soy Iván May y agradezco al comité organizador del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana que haya aceptado este trabajo para presentarse en este evento. El título de la ponencia es Modelos variacionales en patrones de franjas y forma parte de mi trabajo de investigación de doctorado, asesorado por los profesores Ricardo Legarda y Carlos Brito. ¿Cómo tengo estructurada esta presentación? Pues primero voy a dar una introducción acerca de los términos fundamentales. Voy a presentar el modelo para filtro de ruido y finalmente unas conclusiones y las referencias. Nuestro interés se centra en el procesamiento de señales que son producidas por técnicas de medición muy masivas, como el radar de apertura sintética y las imágenes de resonancia magnética. A final de cuentas, nuestro objetivo viene siendo estimar el término de fase que denotamos por la letra griega phi, cuyo modelo puede expresarse mediante una exponencial compleja como la ecuación 1, donde A representa la amplitud y phi, como dije, es el término de fase. Ese término de fase es muy importante porque se relaciona con diversas cantidades físicas. Generalmente cuando se extrae este término, se extrae mediante algo que se llama fase envuelta. ¿Y por qué se llama fase envuelta? Porque al extraerse se utiliza la función arco tangente que modula la fase en módulo 2pi. Es decir, tienes la fase más un múltiplo de pi. Además, al extraer el término de fase, esta información es susceptible de ruido debido a los dispositivos que se utilizan para medirlo o debido a las circunstancias del fenómeno que se esté trabajando. En términos matemáticos, esta phi viene representando una función suave a pedazos. Y como dije, generalmente no se trabaja con la función phi. Aquí en el inciso A tenemos una fase que es una función suave a pedazos. En el inciso B tienes la fase envuelta. Ves como lo que le hace el arco tangente al término de fase. Fíjense que el término de fase tiene una discontinuidad y la fase envuelta tiene además las discontinuidades que introduce la función arco tangente. En el inciso C, así se ve una fase envuelta ruidosa, y en el inciso B, más o menos nuestro objetivo, pues es quitar el ruido a la fase envuelta, ¿no? Lo que pretendemos obtener, de tal forma que vamos a procesar funciones que tienen, digamos, dos fuentes de discontinuidades, ¿no? Una que puede estar en la fase y otra que induce el arco tangente. Todo problema variacional busca minimizar funcionales de este estilo con un término de ajuste o de proximidad o de similitud entre el término U y los datos observados Z. E es el término de regularización. Y aquí se imponen condiciones que garanticen estabilidad o solución suave y otras propiedades que quieran imponerse. Bien, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas una vez que propones una funcional? Pues lo que hay que hacer generalmente es minimizarla, resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange, que es el gradiente de la funcional igualados a cero, implementar esquemas numéricos para resolver estas ecuaciones, definir el espacio de funciones donde exista la solución y de igual forma determinar condiciones para la existencia, unicidad y estabilidad de la solución. En esta presentación vamos a abundar acerca del punto número 1, ¿no? Que sería proponer la funcional, calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange e implementar esquemas numéricos. Un modelo que nos va a servir de referencia es el de variación total o TB. Este modelo sirve para la eliminación de ruido en imágenes y estima U, sería una imagen limpia, a partir de una imagen ruidosa que se asume como Z igual a U más eta, donde eta representa el ruido aditivo gaussiano. Resolver la funcional de la ecuación 4 resuelve la eliminación de ruido en imágenes. Este término de la integral es el que se llama variación total. ¿Sí? Ese término que aparece acá. Ventajas del modelo de variación total es que pues penalizan el ruido, preservan los bordes,
es muy importante debido a las discontinuidades que estamos asumiendo. Eh, pues en la variación total, pues la contribución de todas las discontinuidades se toman en cuenta para calcular el valor del integral. Esto asegura la contribución de todos los bordes del modelo de variación total, ¿verdad? Además, los modelos en TV facilitan el análisis de sus propiedades matemáticas. Los métodos convencionales como los filtros lineales, aunque son sencillos de implementar, pues degradan los bordes al final del proceso y se ven como desenfocados, ¿no? Una mejor técnica sería los filtros no lineales de difusión anisotrópica, como los que proponemos en este trabajo. Y estos filtros no lineales de difusión anisotrópica, pues se refieren más que nada a las ecuaciones de Euler-Lagrange que se resuelven, ¿verdad? En este caso, la ecuación 5 es una ecuación diferencial no lineal, anisotrópica de orden 2, ¿verdad? Y tiene las condiciones de frontera de Neumann. ¿Qué sigue aquí? Pues discretizar esta ecuación diferencial. Y esto se hace pues de esta forma, ¿no? Una forma es mediante el descenso de gradiente, que sería el esquema iterativo de la ecuación 8. Delta T representa el tamaño de paso. Y aquí un reto viene siendo la discretización del término de divergencia, el cual pues, se hace de esta forma, ¿verdad? Se propone esta funcional, el gradiente de phi sobre el módulo del gradiente, y se usan diferencias centrales entre píxeles fantasmas para la discretización. Fíjense que en 12 y 13 introducimos un término de beta para evitar la división por cero que aparece en los cocientes de la ecuación 10. Bien, el modelo que estamos proponiendo, que primero, ¿para qué sirve un modelo de filtrado? Pues un modelo de filtrado elimina el ruido en imágenes, ¿verdad? Lo que hace es partir de inciso A, una imagen con ruido, distorsionada, a pues mejorar la imagen, ¿no? Esta es una imagen con ruido y esta es una imagen recuperada. Esto hace un filtro de ruido, mejorar la imagen. Bien, lo que queremos entonces es proponer un modelo para filtrar fase envuelta, ¿no? Para eliminar el ruido en fases envueltas. Asumimos también, como comenté, que la fase es suave a pedazos y utilizamos esta técnica de Strobel que aprovecha la continuidad y la diferenciabilidad del seno y del coseno, porque pueden filtrar sin afectar las discontinuidades que pudieran estar en el término de fase. Es decir, en vez de filtrar la fase, lo que dice es que se calculan las partes real e imaginaria. Se calcula la parte real como A coseno y la parte imaginaria como A seno. Si estamos en el caso en que A es 1, pues necesitamos aproximar mediante un término el coseno y mediante otro término el seno. Y la fase se recupera calculando el arco tangente, ¿verdad? De la parte real entre la parte imaginaria. En este caso del seno sobre el coseno. De tal forma que el punto 3 sugiere que vamos a requerir en nuestra funcional aproximar un término al coseno de la fase y otro término al seno de la fase. Y eso lo vemos en este modelo, que es la propuesta que estamos presentando. Un término que se aproxime a la parte real de la fase, su término de variación total. Un término que se aproxime a la parte real de la fase, su variación total. Y fíjense cómo esta parte y esta parte de la ecuación se parecen mucho, 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 o vaya, son un caso particular de el modelo de variación total. El tercer término que aparece acá se pone para ayudar a los esquemas iterativos a mejorar la aproximación a la solución, porque en estos esquemas, si bien es cierto que una identidad es que i es al cuadrado más i al cuadrado debe dar 1, no siempre se cumple, ¿no? Al imponer esta condición, ayudamos al esquema numérico a que mejore la aproximación. Bien, esto determina las ecuaciones de Euler-Lagrange, si se fijan aquí, siguen siendo no lineales, anisotrópicas y de orden 2. Tienen
condiciones de frontera. Lo que sigue pues es resolver estas ecuaciones y un método sería descenso de gradiente, como comenté en un principio. Descenso de gradiente es un método que pues puede llevarse mucho tiempo en converger, pero nos ayuda a ver si el método funciona, ¿verdad? Aquí podemos ver que se lleva pues prácticamente miles de iteraciones y conforme tau lo hagamos más pequeño el tamaño de paso o conforme hagamos más pequeño el término de beta que se utiliza para dividir, para evitar la división por cero, vemos que hay más iteraciones, ¿no? Este es el comportamiento del descenso de gradiente y el hecho de que tenga parece que converja a una buena solución, nos hace pensar en un método más sofisticado como es el método de punto fijo. Y este pues se obtendría pues haciendo un despeje de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Podemos obtener 18 y a partir de 18 podemos resolver las ecuaciones 19 y 20 para IS y para IC. Eso nos daría un esquema numérico de punto fijo si discretizamos el término de divergencia que aparece aquí, ¿verdad? Discretizamos la divergencia de esta forma. Aparece el término nuevamente, introducimos el término de beta para evitar la división por cero que aparece en la ecuación 21. Finalmente, este es un esquema numérico para resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange por punto fijo y estamos utilizando el método de Gauss-Seidel, ¿no? Que consistiría en resolver para IS e IC mediante este esquema numérico de las ecuaciones 24. K va de 0 a K mayúscula. Entonces, este es un esquema numérico de punto fijo. Este es un desempeño del punto fijo. Conforme disminuimos el tamaño de beta y tenemos el ruido, vemos que pues, las iteraciones de ser a más de 200.000 se reducen a decenas de iteraciones. Prácticamente en 25 segundos está funcionando el punto fijo. Es un método iterativo, rápido y eficiente, ¿verdad? Y esto también lo podemos ver en estas gráficas. En el inciso A tienes una imagen ruidosa, en el inciso B es lo que es el filtrado mediante descenso de gradiente, tanto en C como en D. Tenemos resultados del punto fijo con lambda igual a 1 en el inciso D y con lambda igual a 5 en el inciso C. La diferencia entre 1 y 5 pues es que le damos un mayor peso al término de ajuste. Como manera de conclusión, el modelo de filtrado muestra convergencia con descenso de gradiente y punto fijo y tiene condiciones para un problema bien planteado. Hoy en día estamos trabajando en verificar las condiciones para la existencia, unicidad y estabilidad de la solución de este esquema. Como trabajo futuro, pues se pretende implementar el método de Lagrangiano aumentado y el método multigrid y plantear el mismo modelo pero con otros regularizadores como pudiera ser curvatura media. Unas referencias que mencioné en el trabajo y con eso agradezco su atención y que hayan visto esta ponencia. Pues de antemano, muchas gracias por ver esta ponencia. Hasta luego.